Namaste, buenas tardes por aquí, bienvenidos a otro domingo de teoría y práctica. El día de hoy pues con un tema también muy interesante, un tema muy útil que queremos compartir con ustedes. Algo que parece sencillo como son nuestras emociones, pero al mismo tiempo qué difícil es entenderlas. Mientras comenzamos, voy a invitar por acá a mis hermanas. Un momentito. A ver, ¿cómo nos va? Gracias a las personas que se van uniendo. Hola, Carola. Qué fiel es Carola, vale. Me encanta. Namaste. Namaste, Namaste. ¿Cómo namaste. están mis queridas? Muy Antonella bien, desde Portugal y Rosita en Venezuela. ¿Cómo va la semana? Todo bien, aquí vamos, todo bien. dando la semana en tranquilidad. ¿Y Pasó como tú, rápido. tú cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Eh, Rosita? Muy bien, muy bien. Tranquila. bueno, chicas, qué bueno, eso es lo más importante. Fíjense que les iba a preguntar cómo se sienten. Ya Rosita dijo que tranquila. ¿Tú cómo te sientes, Anto? Bien, tranquila también. Tranquila también. Y fíjense qué Sí. importante es identificar cómo nos vamos sintiendo, porque el tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con las emociones. Y cuando comenzaba el live, yo estaba diciendo que el tema parece sencillo, porque dice, bueno, todo el mundo sentimos las emociones, que qué tanto se puede decir sobre ellas. Y resulta que esto es tan complejo, sino que lo diga allí nuestra terapeuta estrella, que yo creo que Rosa debe tener una maestría en el tema de las emociones. Rosa, ¿qué crees tú que es lo más difícil de este tema para las personas? Mira, ¿qué es lo más difícil de este tema? Que al hablar de emociones tenemos que saberlas identificar, Ujú, porque a veces ni siquiera sabemos lo que es una emoción, porque está lo que es una emoción y un sentimiento. Y entonces, y ujú. ahí explica todo, ¿no? Entonces la identificación de emociones y la expresión de emociones es necesaria para nuestra vida. Pero para eso tenemos que saber qué es una emoción, cómo siento yo la emoción. Y bueno, y ahí entra todo el tema de la acción de la emoción. No es un tema fácil, es un tema, mira, no hablamos ni fácil ni difícil, pero es un tema de comprensión de lo que hay aquí adentro, porque realmente todo viene de adentro, desde el corazón. Y después viene esta señorita de aquí, de la mente, en donde empieza a poner todos esos nombres, ¿no? En donde empieza a poner nombre a las acciones que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo, y ahí empieza todo yo digo nuestra vida, porque la vida está completa. Yo creo que somos más emociones que agua en el cuerpo. Yo siempre hago, Wow. siempre ese como ese chiste, pero nosotros somos mucho más que agua. Tenemos más emociones que agua. Entonces, Eso sí. pero sí es bien rico hablarlo, porque yo creo que en la manera que uno lo va hablando, uno lo va comprendiendo. Y también las personas que están allí con nosotros en este momento pueden ir aprendiendo o enseñándonos, porque pueden compartir con nosotros allí escribiéndonos cosas, ¿no? Pero sí, este es un Rosita, tema bastante lindo. tú trabajas con niños y Sí, los niños pues tienden a ser muy honestos al principio con esos sentimientos y esas cosas que se van manifestando. Y es responsabilidad del adulto pues ayudarlos a entender esos sentimientos, esas emociones, porque al final las respuestas emocionales son también respuestas energéticas, eso ya digamos, harina de otro costal, un costal muy importante. un total Pero importante. digamos,
que para un niño que está experimentando estas emociones por primera vez, al principio como que todo se desborda. Tú trabajas con niños, tú formas parte de la vida y de ese proceso en el que los niños empiezan a entender esas emociones. ¿Cómo le explicas tú a un niño? Vamos a imaginarnos que todos somos niños. ¿Cómo le explicas tú a un niño qué es una emoción? Mira, fíjate tú que en las acciones diarias que se realiza con el otro es donde yo puedo aprender de mí y del otro, ¿no? Y cómo Ujú. me debo comportar. Que no nada más es lo que yo estoy viendo, sintiendo, expresando, sino cómo lo debo hacer yo para que el otro me responda. O cómo el otro me responde y cómo debo actuar yo, ¿no? Y ahorita que estoy trabajando con niñitos entre 2 y 10 años más o menos, ¿no? Ujú. Y es diferente los niñitos ya mayores, vamos a hablar de 10 años, porque ya ellos tienen, ya ellos empiezan a tener dentro de sí lo que es una emoción y cómo ellos la manejan, porque ellos ya tienen un poquito de más escuela, tienen su Ujú. casa, tienen el colegio y ya tienen hasta los nombres de las emociones. Entonces ahí nos toca a nosotros como terapeuta de ver cómo tú logras, ni siquiera es enseñar, es como reaprender a, a manejar la emoción. Porque como tú dijiste, la emoción es energética, Ujú. porque viene siendo pura energía. Es un estado energético ante lo que yo estoy viendo del sentimiento. Entonces no es fácil. Pero fíjate, con los niñitos chiquitos, vamos a ponerles un ejemplo. Ellos con un juguete, ellos los dos quieren el juguete, pero hay uno que te ale el juguete más fuerte y te lo quita y Ujú. llora. Entonces, ahí va a aprender el que está alando el juguete, el que se quedó con el juguete, y también el que se quedó sin el juguete. Y ahí es donde entramos nosotros como mamá, como terapeuta, y ahí es donde tú vas a hablar de un concepto, porque ahí empezamos a ponerle nombre a eso que pasó. Entonces Ya. podemos decirle, porque realmente somos nosotros los que estamos poniendo el nombre a la emoción de lo que está Ujú. pasando. Estás Ujú. triste, cómo te sientes y cómo manejarlo. Entonces ahí entramos y decimos, puedes compartirlo o puedes decir, se quedan los dos sin el juguete, ¿ves? Entonces ahí es Claro. donde ellos empiezan a hacer como su repertorio emocional. Y ahí el adulto es el importante. ¿Cómo haces tu repertorio emocional con las personas, con el adulto que tienes a tu lado? Porque la acción en mí va a ser, va a ser de una forma, pero en el otro va a ser otra. Cada quien va a tener su propio repertorio ante una acción determinada. Ahí es donde Ujú. entramos nosotros. Ujú. No es Vale, nada fácil. Rosita, sabes que ahorita creo que hay mucha más conciencia de esto y Antonella es mamá y además tiene hijas grandes y yo creo que ahorita quizás para las madres más jóvenes tenemos como más acceso a este tipo de información, como que ya hay más conciencia de que el terapeuta está allí como una persona que nos puede dar apoyo en el manejo emocional. Pero quizás unos años atrás, y ahí es donde le quiero preguntar a Anto, no era tan fácil este tema, todo era como muy empírico. Anto, ¿cómo te fue a ti en el tema de que tus niños, tus hijas aprendieran a manejar las emociones y, y en el proceso, pues, cómo también te fue a ti en tu manejo emocional? Bueno, como dices tú, pues en aquel momento no tenemos todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Ujú. Todo lo que hemos podido aprender con el maestro ha sido muy importante. Y bueno, en aquel momento, pues uno, como dicen por ahí, ¿no? Las mamás nacemos, somos los angelitos que llevamos a nuestros hijos y lo hacemos de la mejor manera que podemos, ¿no? Incluyendo que de repente lo hagamos mal también, ¿no?
Pero yo en mi caso, yo lo que hacía era, cuando ellas le daban su pataleta, normal, porque eso es una forma de expresar algo que están sintiendo. Bueno, y voy a contar algo que me pasó en el momento, Barbie. En una de esas, tendría que más o menos como 2 añitos, vivíamos por Barquisimeto y fuimos a un centro comercial. Y resulta que entramos a una tienda y bueno, como niño al fin, pues quería algo y como en aquel momento sus abuelos y su papá le daban las cosas que querían, pues ella estaba con su mamá y le dio por pedir. Resulta que se puso en el piso, se tiró al piso a llorar como cualquier niño. Y yo recuerdo que en aquel momento en Venezuela había una ley que, que decía que si tú hacías algún maltrato físico, o sea, le metías una nalgada al nené o algo así, pues te llamaban a la lona, ¿no? Y te denunciaban. Entonces, yo decía dentro de mí, Dios mío, ¿y ahora cómo yo reprendo a esta niña para que ella, se tranquilice, ¿no? Y lo que se me ocurrió en ese momento fue levantarla así y apretarle, te quedas quieta, le digo yo, ¿no? Di Yo la decía dentro verdad, de mí, Dios mío, que no le haga yo otra cosa. Ah, la pellizcaste. casi que bueno, yo decía dentro de mí, Dios mío, que sí. Y ella, claro, cuando yo le pelé los ojos así, ella como que, mi mamá se puso brava, ¿no? Y como que Ujú, medio agarró, pero era mi forma. Yo creo que en aquel momento era la forma en la que uno más o menos hacía que ellos se controlaran, ¿no? tal Le cual. pelaba los ojos o hacía alguno, pero no era un trabajo, por decirlo, estudiado, ¿no? Ni fácil. Simplemente hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y sí, no es fácil a veces entender. Y sí, yo digo que dentro de todo está también prestarle mucha atención, por lo menos en el caso de los niños, cuando te llaman, cuando te dicen mamá o te llaman, mamá, atender, porque yo creo que de eso va a ser muy importante también sus reacciones, sus emociones, lo que sienten. Hay papás que a veces estamos muy ocupados y realmente tampoco le prestamos atención a nuestros hijos cuando nos llaman. Y yo siempre dije y se lo he transmitido a mis hijas, es que cuando un bebé, un niño te llama, la preocupación que él está teniendo en ese momento es tan grande como lo que tú estás haciendo que no puedes atenderlo. O sea, Total. es su angustia, su emoción es tan grande como lo que te tiene ocupada que tú le dices, ya va. Ujú, Entonces, es importante atenderles para que ellos, yo me imagino que con el tiempo vayan reaccionando de una forma más suave, porque si tú los dejas de atender, entonces en ese momento, que era lo que yo sentía que pasaba con otros niños, que veía las reacciones de los papás, que mamá, ese niño lloraba y gritaba, y yo sí hice eso mucho, en reuniones que tenía, a veces estábamos en casa, tíos, abuelos, y ellas venían, mamá, se le partió, se le salió del brazo a la muñeca, y yo, un momentico, que voy a arreglar la muñeca a la niña. Entonces iba, y yo llegué a tener tenías esa comentarios así como que, conciencia, pues. sí, yo llegué a tener comentarios así como que, ay, vas a parar la conversación así cuando la niña, eso es una tontería, ahorita se lo arreglas. Y yo le decía, no, porque para ella lo que le está pasando es la catombe. Entonces, Mm, déjame 5 minutos prestarle atención y yo hacía eso. Esa era mi forma de yo creo de hacerlo y me funcionó. Entonces, es importante también cómo ellos demuestran sus emociones y cómo tú reaccionas también para que ellos sean mejores o peores. tal cual. Fíjate, yo quería comenzar esto era hablando con el tema de los niños, era por eso, porque digamos que cuando somos pequeños eso, nuestras reacciones son muy impulsivas, son muy naturales y al mismo tiempo estamos como en un proceso de aprender qué son. Ahorita hay muchísimos libros que se le regalan a los niñitos, entonces los niñitos a través de los cuentos pues entienden lo que es estar feliz, lo que es estar triste y así pasan por todas las emociones y a mí esto me parece fabuloso. Me dio risa porque me hiciste recordar una anécdota, pero es para que tú veas cómo a veces somos tan ingenuos en este tema emocional. Y es que yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, mi mamá me llevaba al preescolar y yo veía mucho que había niñitos que cuando los dejaban en el preescolar, pues hacían el típico berrinche porque no se querían quedar ahí, porque se querían quedar con la mamá. Y a mí esto
yo me acuerdo en mi mente de chiquita, me llamaba la atención. Y yo como veía que se formaba un alboroto alrededor de ese niño, yo un día muy inteligente, yo dije, ay, pues yo voy a hacer esto para ver qué tal. Y que me acuerdo. Sabes que uno cuando es chiquito como que no, o sea, uno no recuerda tantas cosas, pero esto fue una decisión que yo tomé siendo la enana que era. Y mi mamá me dejó hacer el día en el preescolar y yo siempre iba al preescolar feliz. Pero ese día dije, yo voy a probar. Y me dio por hacer un berrinche que era de mentira. Y me acuerdo que la cara de mi mamá era así como que, pero ¿qué le pasa a este pequeño ser humano que no lo reconozco? Y me acuerdo que me llamaron a la dirección, o sea, creo que lo recuerdo, fue porque fue algo tan alborotado que esa memoria queda, me acuerdo que me llevaron a la dirección y la directora tan linda, eh, eh, como que Andrea, ¿y qué te pasó? Y entonces fue así como una Rosa, yo me imagino que Rosa es así con sus niños, ¿no? Pero tú, ¿por qué te sientes así? Y tú, o sea, como que me ayudó a mirar lo que había detrás del berrinche, no del mío, porque el mío era de mentira, pero sí del berrinche de los niños que estaban allí. Ahí es donde yo entendí, bueno, los niñitos se ponen tristes, se ponen ansiosos porque se separan de sus papás. Yo no tenía esa situación, pero digamos que haber hecho ese berrinche me ayudó como a entender por qué lo veían otros niñitos. Y así vamos creciendo. Y creemos que tenemos un manejo emocional, se van sedimentando esas respuestas emocionales en nosotros, que se transforman en condicionamiento, y luego aparece nuestra mente súper empoderada a convencernos de cosas que creemos que son ciertas, y resulta que ahí es donde todo se vuelve un pastel y la vida se nos hace muchísimo más complicada, porque una de las cosas, las primeras cosas que nos enseña nuestro maestro, y creo que todas llegamos a nuestro maestro, casi todas las personas que llegamos a él siempre entramos por el tema de meditación. Y como que en la meditación nos cae la locha espiritual y se nos abre un mundo de cosas. Pero una de las cosas que uno aprende con nuestro maestro es que la mente y las emociones son cosas completamente independientes. Y él nos dice, ¿ustedes quieren una prueba de eso real? ¿Ustedes acaso no se han enamorado de un tipo que no les conviene para nada mentalmente? Todos los argumentos están allí que les dicen que ese tipo no es, pero ustedes están enamoradas. Ajá. Rosita, estás muteada, no te escucho. Estás muteada. El Está corazón. este es Ajá. el que quiere matar. Total, entonces estamos en el mal camino, así, mira, aquí Ginora está escuchando y dice que lo certifica. Todas nos ha pasado eso. Si somos mujeres nos ha pasado eso. Entonces ahí esa es la prueba de primera mano de que la mente y las emociones, señores, eso no va. Eso de yo me voy a hacer sentir mejor a mí mismo diciéndome que estoy bien, eso no es real. Y fíjense qué peligroso es esta ola de cosas tan positivistas, porque una cosa es ser positivo y otra cosa es ser positivista, que nos hace creer que desde nuestra mente nosotros podemos controlar nuestras emociones. Y si lo analizamos bien, pues es que esos canales no están como que tan comunicados, ¿no? Yo no las estoy escuchando a Yo que ninguna de las... estando, Ajá, una vez recuerdo yo que estando con el maestro haciendo un taller, eh, estábamos hablando casualmente, creo que era ley de atracción, y el maestro dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ahora todo el mundo me va a decir, qué es lo que desea, no, sí, qué es lo que desea. Y ok. entonces yo le dije, cuando me tocó a mí, yo le digo, ay maestro, por acaso las niñas ya estaban aquí en Portugal, y yo le digo, bueno maestro, lo que más deseo ahorita es poderme ir a Portugal y a reunirme con mis hijas. Y entonces me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, feliz, porque estoy trabajando para ello y me pongo a llorar, ¿no? Y a llorar. Y él me dice, ¿estás segura que estás feliz? Y realmente no estaba feliz, estaba era triste Claro. porque
eh, yo le digo, ¿pero por qué me pregunta eso? Y él me dice, porque ¿cómo te sientes ahorita? Le digo, bueno, estoy triste porque no las veo, porque quisiera estar con ella. Me dice, entonces no estás feliz, porque te vas, estás triste. Entonces confundimos las cosas. A veces la mente nos hace ver una cosa, pero estamos sintiendo algo diferente. Y es allí donde se empastela todo. Y eso no nos trae, por supuesto, nada bueno en ese sentido. Y me Sí, parece que fue un ejercicio maravilloso que nunca olvidaré. qué interesante, ¿no? Fíjate, claro, tú decías, me siento feliz porque en tu mente te engañó y te dijo, te puso en un momento que no es real, que no está pasando, de reencuentro con tus hijas, que ni sabías que iba a pasar. Y es un mecanismo de defensa. Y es un mecanismo de defensa que realmente es inconsciente. O sea, la mente nos va armando de esta serie de cosas para protegernos. Porque también creo que nos han vendido la idea de que la tristeza es algo que está mal. Y resulta que a veces la tristeza es muy necesaria y es muy útil porque al final la mejor brújula que nosotros tenemos para tomar decisiones en nuestra vida siempre van a ser esos sentimientos. A lo mejor si tú de verdad, no voy a poner el caso de querer visitar a tus hijas, sino si tú a lo mejor de verdad te hubieses convencido desde la mente de que estabas muy feliz en la situación que estabas, a lo mejor ni siquiera viajabas a ver a tus hijas. Es así. Entonces, fíjate que la mente es muy útil para las cosas que tiene que estar y para las cosas en las que tiene que ser útil, pero cuando se trata de las emociones, pues definitivamente es un arma a doble filo y la mente es fantasiosa, por naturaleza es fantasiosa. Y ahí es donde se puede perder de vista entonces el corazón se ve desplazado. Yo creo que no sé si podemos de pronto ayudar a identificar a las personas que nos están escuchando, pues qué otras situaciones pueden hacerme creer, en qué otras situaciones puedo convencerme de que estoy sintiendo algo diferente a lo que realmente estoy sintiendo. No sé si Rosita tiene algún ejemplo que quiera compartir. Yo creo que en terapia ya debe haber muchas cosas también, muchas situaciones por allí. Mira, Andy, con respecto a eso te lo voy a decir como los niñitos. A veces no saben identificar cuándo es hambre y cuándo es sueño. Mm, Imag- oye, me Imagina, encantó esto que acabas de decir. claro, imagina, O cuando es por hambre y eso, cuando es sed. claro, entonces ahí es, si ellos tan chiquitos, porque de ahí viene todo, desde chiquitico, aprender a identificar, porque a veces lloran y uno dice, está triste, no, no está triste, lo que tiene es sed, o tiene hambre, o tiene sueño. Ujú. Entonces, imagínate de ahí que no tienes tú la ayuda, esa mano amiga, que te indiquen qué es lo que te está pasando a ti. Y a veces el adulto que acompaña tampoco sabe identificarlo. Entonces, por eso dice, ¿y qué le pasaba a tu niño que estaba llorando? No, es que tenía sueño. No, no tenía sueño. Estaba molesto. Son cosas diferentes. Entonces, la identificación es súper importante desde el adulto para el niño. Si un adulto no sabe identificar qué es lo que pasa, cómo yo te puedo ayudar a ti como papá, como terapeuta, como psicóloga, como psicopedagoga? ¿Cómo te ayudo a ti si tú tampoco sabes expresar una emoción, expresar y identificar? Ujú. Entonces, yo siempre lo pongo desde ahí, desde lo más básico, desde las necesidades básicas. No las saben ni siquiera identificar. Y la Ni siquiera confundimos con como emoción, adulto. ni como Exactamente, adulto. exactamente. Fíjate, a veces nosotros sentimos vamos a decir, esas mariposas en el estómago, que a todas nos ha pasado, ¿no? Y Ujú. nosotros, si no sabemos qué esa emoción es, vamos a hablar de enamoramiento, porque esa mariposa puede ser enamoramiento, pero también esa mariposa puede ser dolor de estómago, o puede ser, exacto,
o puede ser susto. Entonces, Angustia. angustia. Entonces eso, aprender a identificar emociones. Yo creo que de allí vienen hasta los malos entendidos, de la poca Claro. identificación que tenemos de las cosas, de los sentimientos. Total. Total, y fíjate que con el tema esto del enamoramiento de la pareja, pues bueno, creo que es uno de los ejemplos más evidentes, ¿no? A veces yo puedo estar con alguien y desde mi mente me convenzo de que esa persona me hace bien o está bien estar con esta persona porque cumple estándares que yo mismo creé desde mi mente o porque, no sé, lo que sea, representa cualquier zona de confort que esté por allí. Y resulta que al final no estoy siendo honesto conmigo mismo porque esa persona puede estar desencadenando en mí cosas como estrés, ansiedad, depresión, y allí y me sigo quedando al lado de esa persona porque es que desde mi mente yo estoy convencida de que yo me tengo que quedar allí. Y cuántas cosas no permitimos porque esas emociones las estamos ocultando, las estamos tapando con un discurso, con una serie de cosas, y a la larga pues nos causamos muchísimo daño. Por allí también decía Ginora el tema del trabajo. ¿Cuántas veces no me quedaba en un trabajo porque yo creo que es el trabajo que necesito en ese momento, porque nuevamente los argumentos están allí, porque me da estabilidad, pero te sientes bien en tu trabajo, te sientes realizado en ese trabajo, sientes que tu vida tiene un propósito, o tiene sentido lo que estás haciendo, te llena, te emociona. Y hay mucha gente que sencillamente se queda o renuncia a sus sueños porque necesita pagar cuentas y a lo mejor eso termina imponiéndose. Y así una infinidad de cosas en las que dejamos de ser honestos con nosotros y, y al final nos terminamos haciendo daño. Porque siempre, siempre, siempre la emoción revienta de una manera u otra. La emoción es la brújula para identificar, pero cuando la emoción está oculta allí, llega un momento que la emoción revienta o en una crisis emocional o es porque sencillamente el cuerpo se enferma y empiezan a aparecer eventualmente una serie de cosas que wow, no vemos venir, no vemos venir. Sí, ahí es lo que deberíamos hacer es la gestión de la emoción, la gestión es Ujú, la gestión de la emoción, porque si no se acaba todo, ujú, aprender a gestionar las emociones. Fíjate, poniendo un ejemplo, hace poco, eh, sucedió una, sucedió algo en mi trabajo. Yo estuve tratando de identificar dentro de mí, teniendo la carrera que tengo, y bueno, y estando con el ujú, maestro, que ahí el maestro a mí me cambió muchas cosas, ¿no? Muchas cosas mirándolo desde la emoción, o sea, como el maestro ujú. nos los enseña. Yo estuve tratando de identificar 3 días qué me pasaba con respecto a lo que estaba pasando. Y ahí me llené de ira, ahí me llené de rabia, ahí me llené de inconformidad. Ujú. Yo no sabía cómo manejar eso que estaba pasando. Entonces, claro, yo creo que lo más sabio es me alejo, pero igual yo estoy sintiendo eso. Claro. Entonces ya hay igualito, aunque yo me haya apartado sin decir nada a las personas o a la persona, igualito ya yo sentí eso. Vamos a hablar de sentimientos negativos que no hay, perdón, emociones descontadoras o negativas que no las hay, ¿no? Las emociones son emociones y todas son importantes. Pero yo lo que creí que era justo era como callarme, pero igualito yo lo sentí. Claro. Igual daña mi corazón, igual Sentirlo- ensucia mi corazón. Y, y sentirlo rosa, ¿a qué te llevó? ¿Cómo saliste de esa situación? Lo que uno hace es la reflexión, ¿no? La reflexión, Ujú, ahí me voy directo a las enseñanzas. ¿Realmente vale la pena
lo que yo estoy sintiendo de aquí, porque claro, el sentimiento es de aquí, pero esto es lo que empieza a manejar esto. Que se engancha. Claro, uno se engancha, entonces atajar, ¿para qué yo voy a sentir eso? ¿Realmente yo voy a solucionar sintiendo eso? Nada, absolutamente nada. Pero ya el corazón ya estaba sucio, ¿no? Y una Es que de las Fíjate, cosas, somos una, expertos, realmente somos expertos en decir algo y expresar muchas veces lo opuesto a lo que estamos, o sea, lo que estamos diciendo. O sea, estamos expresando una cosa y estamos sintiendo una diferente. sí, Y eso es parte del problema también, porque al final lo que estás sintiendo es realmente lo que marca el futuro de lo que de tu vida, es lo que sientes. Tú puedes estar siendo muy amigable y de repente por dentro estás amargada. ujú, Y eso es realmente, como nos enseña el maestro, lo que va a marcar todo, lo que sientes. Puedes estar mira, teniendo una cara de una forma muy agradable y de repente por dentro no estás ujú. igual. Yo me refugio más en la meditación, muchísimo más en la meditación. Porque uno teniendo todo este nivel de conciencia, que nos ha ayudado el maestro, por supuesto, sin embargo, a uno les pasa estas cosas. Yo lo que hago es meditar más, meditar más, meditar más, porque yo puedo, no puedo vivir con ese corazón sucio, porque es un corazón sucio. tal cual. Fíjate, Rosita, y qué bueno que trajiste todo ese tema de lo que es la meditación y Anto con el tema de que la emoción es lo que va a definir todo. Y la razón de esto es porque, bueno, a ver, la mente domina, la mente se impone, nos enseñan a que la mente es muy útil para todo, tanto que pasamos buena parte de nuestros años recibiendo educación para nuestra mente y educación para las emociones muy poca. Pero al final lo más honesto que tenemos pues son nuestras emociones. Nuestras emociones reflejan quienes realmente somos. Cuando uno medita, y ahorita por allí nos hacían la pregunta de cómo aprendimos nosotras a nuestra gestión emocional. Yo creo que el camino de la gestión emocional nunca termina, ¿no? Porque una vez que tú crees que dominas algo, pues la vida siempre te presenta un reto mayor donde pones a prueba esa gestión emocional que tú crees que ya ganaste y luego viene el batacazo más duro para definir si de verdad conquistaste el escalón o no lo conquistaste, o tienes que subir el otro, pues. Entonces el tema de la gestión emocional definitivamente es una carrera que es muy difícil. Se pueden tener avances y retrocesos, pero definitivamente la meditación ayuda muchísimo porque ¿qué hace la meditación? La gente cree que meditar es para calmarme, que sí, me calma, que es para apagar mi mente. Bueno, apagar la mente solamente va a pasar cuando nos muramos, eso ya lo hemos dicho. Pero ¿qué se ayuda a la meditación? Ayuda a calmar la mente, ayuda a que la mente se enfoque en lo que se tiene que enfocar y trabaje en lo que tiene que trabajar y se aparte en el momento que se tenga que apartar. Una vez que la mente se hace a un lado, lo que queda detrás son las emociones. Entonces, cuando una persona medita sostenidamente y tiene esas conquistas con la meditación, pues empiezan a aflorar sentimientos. Y esos sentimientos reales son los genuinos, son los sentimientos con los que tenemos que trabajar, los que nos van a servir de brújula para tomar decisiones, para relacionarnos con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojalá esto se quedara así, ¿no? Porque la gente dice, bueno, entonces si logro controlar mi mente, ya me quedo allí y ya tuve un crecimiento, tuviste un crecimiento. Pero ahora, ¿qué pasa? Que las emociones, cuando aparecen, no sabemos cómo van a aparecer. Porque como es la emoción real y no es el pseudo sentimiento que mi mente estaba allí sosteniendo, sino que es el sentimiento real, pues a veces esa emoción se puede descontrolar. Y ahí es donde entra la segunda fase de todo este proceso, que es aprender a entender, o sea, a identificar, a entender y luego a controlar esas emociones. Porque ustedes dirán,
Bueno, pero tú estás loca, Andrea, o sea, se me está diciendo aquí que tengo que tener emociones genuinas y que tengo que sacarlas para yo expresar lo que es, pero entonces además las tengo que controlar. Y ahí es donde entra lo que decía Anto. Las tienes que controlar porque sencillamente las emociones son lo que matizan tu vida, las cosas que te pasan en la vida. Y es lo que nos dice nuestro maestro siempre. Si tus sentimientos son armónicos y son estables, pues tus situaciones de vida van a ser armónicas y estables. Si tus sentimientos son un desastre, pues tu vida va a ser un desastre. Porque la fuente de manifestación de nuestra vida siempre son las emociones. Entonces, ahí es donde entra esa segunda fase, y ahí dice Barbie tan linda, las emociones crean nuestra realidad totalmente, donde ahí viene la verdadera gestión emocional, que cuesta muchísimo, que toma tiempo y que definitivamente, tengo que decirlo, no se puede hacer solo. Porque si nosotros supiéramos hacerlo solos, pues ya lo hubiésemos hecho desde chiquititos. Pero siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien. ¿De quién? De un terapeuta, de un maestro espiritual, que lo bueno de contar con un maestro espiritual es que, bueno, es como el ente siguiente, porque si nosotros tenemos aspiraciones de ser espirituales, y digamos esa es la razón por la que nosotras tres entramos a este espacio con el maestro, si yo tengo aspiraciones de ser espiritual, de empezar un camino espiritual, pues la siguiente fase, la siguiente instancia, que es la espiritual, pues es la que tiene mayor peso. Y cuando uno tiene un maestro, eh, el maestro sabe cómo trabajar contigo todo lo que implica esta parte física que incluye las emociones. ¿Cómo lo hace? Se los quisiera explicar, pero es algo que definitivamente hay que vivir cuando se consigue un verdadero maestro, ¿no? Es sencillamente estar dispuesto a seguir esa línea que el maestro va trazando para tu vida, que siempre es una línea que en ningún momento va a atentar contra tu bienestar, ni mucho menos, pero contra lo que sí atenta es contra esos pequeños demonios que son nuestros condicionamientos, que al final, cuando uno está dispuesto a hacer el trabajo, pues terminan cediendo. Sin embargo, si no hay un maestro espiritual, evidentemente un trabajo terapéutico bien indicado con la persona correcta es muy útil. Yo les puedo decir, puedo dar fe de ello porque antes de entrar al escenario, pues pasé por procesos así, con terapeutas, con distintas personas que me ayudaron muchísimo a entender qué estaba pasando conmigo a nivel interno. Porque nuevamente yo solita no lo iba a poder identificar. ¿Por qué? Porque está la mente ahí echando varilla, diciéndote que todo está bien, que tú puedes con esto y más. Y llevándote por un camino bastante duro, bastante doloroso, que lamentablemente siempre se termina manifestando de una manera u otra. Entonces, bueno, no sé si alguna de ustedes también quiere contarnos un poquito Sí, cómo ha sido para ustedes. y y que te lleva a actuar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, hace poco tiempo tuve un malestar en el trabajo y resulta que cuando uno comienza a sentirse así, porque llevas mucho tiempo sintiendo una molestia que no expresas, y manejando un sentimiento complicado, pues yo recuerdo para esos días que ahorita me río, ¿no? Pero yo decía, Dios mío, si yo pasaba 3 días más en ese estado de malestar, creo que no sé qué más me iba a pasar, porque era impresionante cómo desde que salí en la mañana hasta que llegaba en la noche, todo era una situación complicada. Se me complicaba todo. Todo lo que quería hacer, iba al banco, una complicación, iba a hacer otra cosa, era otra complicación. Hasta que un día dije, Antonella, todo lo que el maestro te enseñado, ¿de qué ha valido si no lo pones en práctica? O sea, tienes que tranquilizarte. Si tú crees que no puedes estar en ese sitio, que ya no soportas más, te quedan dos opciones. O te tranquilizas o buscas otro empleo, pero no puedes
permanecer en el tiempo molesta todo el tiempo por una situación que realmente tampoco vas a poder solucionar porque no te pertenece, no te corresponde solucionarla. O sea, era algo que era a nivel de gerencia y yo no podía solucionar. Entonces dije, mira, eh, cálmate hasta que puedas conseguir algo mejor. Y así fue que lo hice y todavía estoy en mi trabajo en donde tuve la situación. Pero me di cuenta, de hecho lo viví, que en la medida en que yo estaba más molesta, o sea, estaba más complicada, manejando sentimientos complicados, se me empastelaba el día, la noche, todo se me hacía cuesta arriba. Cuando yo decidí bajarle dos y tranquilizarme y decir, bueno, detrás de todo eso, como siempre el maestro nos enseña, Dios está metiendo la mano por algo. De repente, lo que digo yo en mis adentro, quizás tengo que buscar otro trabajo mejor, porque realmente ahí hay una situación que no la estoy sabiendo manejar. Como de repente me tengo que quedar ahí para sencillamente aprender algo o aprender a controlarme, porque también uno no puede salir corriendo a todos lados. Porque entonces tú eres la que tienes que mejorar. Porque de repente me voy a otro sitio y me pasa una situación igual y me vuelvo a sentir otra vez mal y me tengo que ir también de ahí. Entonces, realmente eres tú la que tienes que aprender a manejar esos sentimientos y entender que detrás de ellos, si tú no controlas y no aprendes lo que el maestro tanto nos ha enseñado, va a llegar un punto en donde se te va a hacer la vida cuadro. O sea, mientras los sentimientos estén complicados y perduren en el tiempo, así de complicado va a ser todo lo que venga de ahí para el frente. Y se va a complicar todo a nivel como el maestro nos enseña y como lo hemos vivido, a nivel de karma o a nivel de ley de atracción. ¿Cómo vas a traer cosas buenas si tienes sentimientos complicados? No puedes. Me encanta tanto esta anécdota porque valida esto que nos decía Rosa. O sea, allí es donde tenemos que entender eso, que las emociones, no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones son una herramienta útil para la vida, una herramienta que nos sirve de alarma. Porque es chévere, cuando estamos felices, estamos en ese éxtasis y todo es lindo y todo es bonito, estamos enamorados y esos son indicativos de que ese lugar donde te estás sintiendo bien te hace bien. Pero en el caso de las emociones negativas, oye, ese malestar que tú tenías te prendió una alarma. ¿Y qué hiciste tú inmediatamente cuando se prende la alarma? Uno puede explotar y mandar todo para el cipote. O uno puede ver el bombillito rojo, detenerse y tratar de entender qué me quiere decir ese bombillo. Y eso fue lo que tú hiciste. Tú te viste en la situación, te analizaste tú, que es lo más sabio que pudiste hacer. Y yo me imagino que ahí tú sopesaste en qué tan fuerte realmente era esta situación que estaba pasando y cómo eso pesaba en ti. Y a lo mejor, ¿qué estaba faltando en ti para tú poder lidiar con esa situación? Y si de verdad esa situación era lo suficientemente justificable para que tú te fueras o te quedaras. Y esas son las cosas que a veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos mal y punto. Y entonces ahí viene la lastimería, pobrecita yo, que estoy siendo víctima de esta situación, y esto es injusto, yo no me merezco esto. Si te quedas allí, te vas a quedar en el malestar. Y probablemente las decisiones que vas a tomar van a ser las peores. Pero si tú te detienes a hacer esa revisión, ese proceso bonito que tú hiciste, y pones las cosas realmente en una balanza y dices, wow, ya va. Irme para otro lado no tiene sentido por las razones que hayan tenido para ti en ese momento. Pero yo tengo cosas que aprender de aquí. Y allí creciste. Estoy segura que creciste. Bueno, tanto que estás allí todavía. Y No, ese malestar desapareció. Dios lo está permitiendo, y si Dios lo está permitiendo, es porque todavía hay algo que No, sanar. estoy tranquila porque también te voy a decir, no dejé de hacer lo que tenía que hacer, porque a veces nos Importante. quedamos pausa, no busco trabajo, no hago nada porque entonces las señales que me tengo que quedar aquí. No, Sí. yo fui, metí, si tú supieras la cantidad de currículos que he metido, pero dije, bueno, si sale, salió, si no sale es porque no correspondía que saliera, pues no me tocaba en este momento retirarme de ahí, pero ten por seguro que el malestar pasó a la historia. En este Qué bueno. momento
realmente porque yo dije, yo no puedo este, tomar acciones primero bajo un malestar, porque imagínate tú, te vas molesto y cuando te tranquilizas, ay Dios mío, me fue el trabajo y ahora desempleada. Cuando te calmas así como que, ¿qué hice? No puedes hacer eso. Entonces, eso fue lo que hice. Cálmate, Antonella, porque estás empastelando todo, Ujú. estás complicando todo lo que viene de aquí al frente y no vas a solucionar nada. Y al final ni siquiera está en tus manos que se solucione. O sea, no es algo que lo vas a solucionar. Sí, o sea, eso te está generando un malestar, pero no está en ti que se repare. O sea, no está en mis manos que se solucionar. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Adaptarme. O me adapto y me tranquilizo y me quedo allí hasta que, pero tranquila, o sencillamente si no lo puedo manejar, pues nada, me tengo que ir, buscar la manera de irme, si sea quedándome desempleada, pero la idea es esa, ¿no? Que realmente nos revisemos nosotros, que no busquemos situaciones complicadas afuera sin primero no ver qué estamos haciendo al revés o mal. Qué bien, y me encantó eso que dijiste, pues, o sea, no es dejar de tomar acción, al contrario, es tomar las acciones que corresponde tomar desde la calma. Yo me imagino que en esa búsqueda de otros campos de trabajo también te dio perspectiva, y a lo mejor allí también le sumó a la balanza de por qué quedarte en este trabajo, por ejemplo, porque a veces uno está en una realidad y solamente ves esa realidad, se enciende la alarma, estás incómoda, reaccionas, en vez de accionar, reaccionas y entonces metes la pata, pero te detuviste, miraste a tu alrededor, viste tus opciones, me imagino que las pusiste sobre la mesa y a lo mejor pudo haber pasado que encontrabas una solución mejor y a lo mejor la solución era irse, pero en este caso no fue así, pero nuevamente te diste la oportunidad de mirarlo y abordarlo desde la calma, desde una conciencia superior, porque definitivamente los sentimientos, los de verdad, los genuinos, para mí son una forma de conciencia superior. Y, y mira qué bien salió. Entonces creo que lo que el fin de, digamos, de esta conversación de hoy es eso. Eh, Aquí no les vamos a decir los pasos para conectar con sus emociones. Sí les podemos recomendar la meditación con nuestro maestro, que es maravillosa, una meditación constante, comprometida y sostenida en el tiempo, definitivamente trae unos resultados maravillosos para que esas emociones afloren correctamente y de allí pues el camino que ustedes quieran emprender, pero con la conciencia de que siempre vamos a necesitar ayuda en nuestra gestión emocional. Así como le buscamos ayuda para cualquier otra cosa en nuestra vida, así como buscamos un médico para sanar, pues para todo, para todas las cosas de la vida que representan un reto, buscar ayuda es importante. Y, y bueno, ojalá esto que estamos compartiendo también les sirva a las personas para hacer esa pausa, para tratar de ganar esa honestidad en sus sentimientos, que es la que les va a permitir, sin duda, tener una vida mucho más acertada. Y bueno, este, cualquier cosa en las que podamos también apoyar a quienes nos van a escuchar en este live, pues aquí estamos. Guruseva es un centro terapéutico con personas maravillosas, muy capacitadas para brindar soluciones en toda esta parte de lo que es el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, porque definitivamente es un camino, ¿no? Y todo va de la mano. Empezando por Rosita, que la tenemos aquí, que con los niños es maravillosa. Entonces, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más con respecto a este tema. Bueno, para cerrar ya, porque ya nos pasamos aquí de la hora, Como tiempo, siempre. es como siempre, las emociones hay que aprender sobre ellas, identificarlas, expresarlas y gestionarlas. Es la forma. Y, y el camino también es espiritual. Para gestionarlas adecuadamente hay que tomar un camino espiritual. Así es. Ellas son la mejor prueba de si estamos o no creciendo espiritualmente, porque si no logramos estabilidad emocional,
pues de espirituales no tenemos nada. Entonces, anímense a seguir ese camino. Ojalá estas experiencias les sirvan para que tomen mejores decisiones o se atrevan a hacer cosas diferentes con el tema de la gestión emocional. Y nada, darles las gracias por acompañarnos, invitarlos a que sigan a nuestro maestro, @Shani Shakti Ananda. Le voy a pedir a las chicas, a Barbie o a Gino, que lo escriban. Y si tienen algún tema que quieran compartir, del que quisieran que habláramos en otro live, pues por favor envíenos un mensaje directo o déjenos un comentario en este live, a ver cómo más podemos seguir aquí en estas tertulias reflexivas para una vida mejor, aquí en Teoría y Práctica. Gracias, mis hermanas, Anto. Muchas gracias, Namaste. Gracias a todos por Gracias. siempre estar los domingos. Seguimos aquí. Aquí seguimos. Que estén muy bien, feliz domingo y feliz inicio de semana. Namaste. Feliz Nos vemos noche. el domingo a las 4 de la tarde en Teoría y Práctica.